Aunque a muchos les cuesta aceptarlo, en el fútbol mexicano, el común denominador en fuerzas básicas, llámese cualquier equipo, siempre será la corrupción. Quien piense que este mal no está presente en la Liga MX simplemente ve el fútbol de espaldas y no tiene ningún sentido de la realidad sobre este cáncer que aqueja al fútbol nacional. Negar las corruptelas en todos los ámbitos solo hace ser más ignorante a quien piensa que la vida es color de rosa. Bajo este argumento, hasta ahora no hay nadie que refute todas las investigaciones que se han presentado en este canal a través del tiempo. Nadie que pueda señalar que lo que se ha dicho en estos temas sea falso. Hemos platicado de los modus operandi de las canteras y cómo en algunos casos se llega hasta extorsionar a los familiares de los futbolistas soñadores, con tal de cumplir el sueño de ser futbolista profesional. Es triste, pero cierto. Esta vez, el tema de las canteras en México se vuelve a abrir, donde nace el sueño, pero que se forja a billetazos, a extorsiones, a recomendaciones, privilegios. Pues pregunto, ¿cómo quedaría Pumas en estos momentos luego de promocionar al hijo del Dr. García hasta el cansancio, sabiendo que su cantera solo recibe y da juego a quien paga? ¿Acaso los hijos de los exfutbolistas llegan por talento? Después de saber que en Pumas sigue habitando la corrupción para poderse ganar un lugar, ¿qué nos haría pensar que sus procesos para captar buenos talentos son honestos? Y es aquí donde volvemos a lo mismo. El fútbol mexicano está sumido en la baja calidad futbolística por esta razón. No es que las canteras se hayan abandonado como tal. El problema es la corruptela y que la mayoría de los que llegan a buscar el debut tienen cola que les pisen, ya sea por palanca o recomendación recibida de personajes que tienen dinero y poder. El caso de Raúl Alpizar en Pumas da una evidencia contundente de lo que son las fuerzas básicas en México. Pero bueno, tristemente, muchos paleros de los jugadores no tendrán la capacidad intelectual de digerirlo y de entenderlo. Aún así, eso no nos evita hablar de este tema, mismo que se replica en todos los equipos del fútbol mexicano. El día que México tenga una afición exigente, y no generalizo, pero que sea más exigente con el material joven que debuta, seguramente obligaría a los clubes a dejar estas asquerosas prácticas y ponerse a trabajar en realidad para captar ese talento que siempre se ha perdido en el abismo del olvido. Es por eso que hoy te presento corrupción en la cantera de Pumas, el grotesco caso de Raúl Alpizar y los cobros por debut. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Una vez más, el conjunto universitario está en boca de todos. Hace un par de meses se había robado la atención por sus fichajes disque bomba. Sin embargo, en esta ocasión, las primeras planas han traído dolores de cabeza para la institución auriazul, la cual ha dado de qué hablar por situaciones nefastas que embarran a su directiva, ya que el pasado jueves 14 de septiembre, el periódico Reforma sacó un par de periodicazos en contra de Raúl Alpizar, quien fuera un defensa lateral derecho que pasó sin pena ni gloria por el fútbol mexicano y que hasta ahora funge de alguna forma como la persona encargada de las fuerzas básicas. Sin embargo, en su faceta como parte del cuerpo técnico y directivo de los Pumas, se ha visto envuelto en una serie de corruptelas tan grotescas y asquerosas que terminaron por ponerlo en el escrutinio público. Y a menos de que demuestre que lo están difamando, lo más probable es que haya lapidado su carrera como entrenador y directivo. El periódico Reforma sacó 2 columnas que hacen una relatoría de los hechos. La primera se llamó El sistema de Raúl Alpizar y retrata paso a paso cómo marginan a un jugador para establecer el contacto con los padres y después sacarles una aportación extra, siendo una total extorsión. La segunda publicación lleva como título Acusan corrupción en fuerzas básicas de Pumas, donde se da detalle, santo y seña, de cómo se desarrolla su sistema. Esta publicación puso los números sobre la mesa. Según los padres que denunciaron al susodicho, Alpizar cobraba 5,000 pesos mensuales para darle simplemente la oportunidad a los jóvenes, 10,000 para darles minutos, y también hubo un padre a quien le pidió un iPhone para su hija, el cual se logra ver en una imagen dentro de un chat de WhatsApp. Las personas que filtraron la corrupción que reinaba en las fuerzas inferiores de los Pumas señalaron que Esteban González, quien funge como visor de Pumas, cobra entre 150 y 180 mil pesos para registrarlos en categorías menores,
Asimismo, los padres mencionaron que González ocupó el puesto de Pedro Solís, quien fue destituido por pedir dinero a cambio de garantizar el registro de los jóvenes. Por lo tanto, en los hechos y en el registro, la corrupción de fuerzas básicas parece ser un tema normal en Pedregal. Es muy importante señalar que estos periodicazos venían acompañados de capturas de pantalla donde se establecían los montos y en otra, un padre presentó la captura de pantalla del chat de WhatsApp donde mandaba una foto del teléfono celular que le fue solicitado. Además, la publicación venía acompañada de dos casos lamentables. El primero fue el del señor Luis Bustos, quien relató cómo su hijo fue enganchado en una escuelita en Tijuana, donde su hijo sobresalía, y lo contactaron con el conocido promotor Ángel La Coca González, quien también tuviera broncas de corrupción en Grupo Pachuca. El joven estuvo algunos meses en la casa club del promotor, pero como no veían muy claro su futuro, otro promotor de Pumas llamado Esteban Pérez se les había acercado para registrarlos con los auriazules. Hasta ahí iba todo bien, pero se les avisó que para darlos de alta en tercera división tenían que pagar 180,000 pesos. Posteriormente, Luis Bustos y su hijo estuvieron en 2 entrenamientos de cantera y constataron la cercanía entre Pérez y Alpizar, por lo que no dudaron en hacer varias transferencias a su cuenta y a la de su asistente, mejor conocido como el Jarocho. Lamentablemente, pasaron los días y el chico Bustos no fue registrado. Cuando su padre intentó hablar con Alpizar sobre esta situación, el directivo negó conocer a Esteban Pérez. El joven fue dado de baja y no volvieron a tomarle la llamada. El segundo caso tiene que ver con un audio que apareció en el portal AS, donde se puso sobre la mesa el testimonio de una madre que denunció la forma en la que Alpizar borró del mapa a su hijo, luego de que éste tuviera un buen paso por las fuerzas inferiores y dejara además un título de goleo en la vitrina de la cantera universitaria. Sin embargo, le inventaron una enfermedad y lo relegaron del equipo. La madre pidió justicia porque mientras la cantera estuvo bajo el mando de Lilini, su hijo creció futbolísticamente, pero con la llegada del nuevo director de fuerzas inferiores, le inventaron un padecimiento y acabaron con su carrera para poner a un recomendado. En esta denuncia también se reveló que Alpizar incurrió en situaciones de acoso con madres de familia, que esas quejas ya se habían escalado, pero que nadie había hecho nada para cambiarlo. Obviamente, después de que todo lo anterior se filtrara y la información se volviera viral, el susodicho salió a negarlo todo. Ofreció una entrevista a Record y otra a W Radio, donde aseveró que se trataba de gente que lo quería perjudicar. Sin embargo, también reconoció el caso del chico que había salido campeón. Dijo que a pesar de que la madre no dio el nombre, él sabía de quién se hablaba, pero negó que hubiera sido por un tema de corrupción. Argumentó que muchas veces los padres creen que sus hijos son los mejores, pero que el joven no tenía talento para mantenerse en el equipo. Parece que Alpizar se había ido por la fácil. Aquí el problema es que el marginado, para él, no dio el ancho, pero entonces pregunto, ¿por qué habría quedado campeón de goleo? No hay correlación en los dichos si en los hechos fue otra cosa. Haiga sido como haiga sido, ojo, dijo un célebre político altamente repudiado, Alpizar está más que atorado, la tiene hasta el fondo, por lo que, al estilo Maribel Domínguez, ya fue removido de su cargo, momentáneamente, mientras se hacen las investigaciones pertinentes. Pero aquí hay muchos elementos que lo implican y que lo ponen como el malvado de la historia, y uno de los muchos entes que le inyectan esa corrupción a las canteras donde el que paga manda, y el que llega recomendado es el que tiene más chances de tocar la gloria. Nada novedoso. Independientemente de cómo vaya a terminar esta historia de las fuerzas inferiores de Pumas y la corrupción que se vive allí, vale la pena poner sobre la mesa que los auriazules se han visto afectados por la forma en la que se conduce su directiva y su cuerpo técnico. El problema es que no ha sido ni uno ni dos casos que se pudieran considerar aislados, y es por eso que en esta parte del video presentaremos cómo este tipo de prácticas, fraudes y extorsiones ya se han dado con anterioridad. Otro caso de corrupción que se presentó en Pumas tiene que ver con Pedro Solís, quien encabezó un proyecto llamado Cantera Norte durante el periodo de la pandemia. Cantera Norte entrenaba en el Deportivo Pavón de la delegación Miguel Hidalgo. Todo transcurría de manera normal, hasta que Solís integró a un grupo de nuevos jugadores que no tenían talento, las condiciones ni el trabajo previo de otros jóvenes.
Sin embargo, Solís le dijo a algunos padres de familia que tenían la orden de mostrarlos. Posteriormente, este pseudoentrenador le pidió por debajo del agua 150,000 pesos a varios padres para registrar a sus hijos. Pero los papás no cayeron en sus corruptelas. Se organizaron e hicieron una carta que entregaron a Leopoldo Silva, quien no se tentó el corazón y lo despidió. Este caso salió a la luz en mayo del 2021. Ya encarrerados que en el tema de corrupción y porquería azul y oro, vale la pena resaltar que una de las personas más infames, nefastas y que saquearon las arcas de esta institución fue Rodrigo Ares de Lacra, quien se benefició a lo descarado de diversas formas. Una de ellas tuvo que ver con la desmantelación del club, ya que previa a su salida dijo que todos estaban en venta. En ese periodo se fue Ismael Sosa, Darío Verón, Jesús Gallardo, Nico Castillo, Lalo Herrera, Fidel Martínez y algunos más. Lo importante de esto fue que con los resultados de esta vendimia sacó más de 27 millones de euros. Asimismo, tuvo algunas situaciones de conflicto de interés al cambiar las pólizas de seguros del club, tanto las de los jugadores como las del personal administrativo. Quizá eso no tenga nada de malo, pero su nueva asociada de ventas era Jimena Mantecón Ares de Parga, familiar directo del directivo, quien trabajaba para la nueva aseguradora, y con esto se cayó en un serio conflicto de interés. No por nada este presidente salió corriendo de Pumas luego de que fuera investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Si quieres conocer con detalle estos pormenores, te dejamos un video de este tema en la caja de descripción sobre Ares de Rata. Los auriazules también salieron embarrados en el tema del cártel del gol, porque al menos un par de los entrenadores que han pasado por las filas universitarias fueron vinculados a los negocios de Greg Taylor. De hecho, también se realizó un video sobre el tema en este canal, donde se plantea cómo Paco Palencia y Memo Vázquez han sido algunos de los entrenadores que se llevaron su buena tajada en la compra-venta de jugadores inflados, que no tuvieron las condiciones ni los atributos para jugar al fútbol profesional, pero que con ese tipo de traspasos entre el promotor, algunos directivos y el entrenador se repartían una buena tajada. Otro de los jugadores históricos de Pumas que ha salido embarrado por temas de corrupción ha sido Hugo Sánchez, a quien su mismo sobrino Horacio Sánchez lo acusó de cobrar una renta mensual, que pudo haber alcanzado hasta el 30% del sueldo del jugador, para ponerlos en el 11 titular. De hecho, en Aristegui Noticias y en Proceso aparece un artículo donde Horacio dijo que por esta razón no tuvo los suficientes minutos para trascender, que el tío no quiso hacer negocios con la familia y prefirió lucrar con gente como el Tronquín Fonseca, quien tuvo números muy pobres cuando compartió el vestidor con el sobrino incómodo de Ugol. Y quizá una de las situaciones más lamentables que se han dado en el seno de la directiva universitaria fue el tema de José Antonio García, un jugador que tuvo una lesión muy grave por negligencia médica. Los doctores le dijeron que los dolores que tuvo después de su primera operación eran parte de su recuperación, que en algún momento desaparecerían, pero estos no menguaron. De hecho, su lesión requería descanso y un proceso de recuperación de 10 meses, pero este defensa paró por un periodo tan solo de 5 meses. Por lo que más adelante su anillo cartílago labrum de la pierna derecha se le volvió a romper. Más adelante, cuando Toño Sancho estaba en los controles, lo llevó a Houston, donde le informaron que el problema había escalado hasta la cadera. Cuando la directiva creyó que ya estaba sano y podría jugar, lo mandaron al Zacatepec. Pero a la llegada de Ares de Parga, el equipo lo firmó por 2 años más. En este lapso el jugador siempre manifestó dolor y tenía que recurrir a hidromasajes y otras terapias para calentar el músculo y tener actividad física. Al final de cuentas, su cuerpo se rompió, ya no pudo más y terminó incapacitado de por vida y anclado a una silla de ruedas. Por lo que en octubre del 2020, este exfutbolista manifestó a los medios que pensaba escalar su caso al TAS y a una demanda jurídica. Últimamente, en este canal se ha denunciado la forma en la que existen muchos exjugadores políticos, personajes de la farándula, empresarios con gran capital y mucha gente con dinero y poder que se han beneficiado de la corrupción que existe en el fútbol mexicano para colocar a sus hijos, familiares ahijados y a hijos de sus amigos en el profesional. Las escuelitas o academias de los equipos profesionales de fútbol ya no se dedican a formar jugadores como tal. La figura del visor de talento que existía hace mucho tiempo es una profesión en peligro de extinción.
Hace muchos años hubo jugadores que salieron del fútbol llanero, del torneo de barrios o los soles, porque hubo gente con buen ojo que se beneficiaba económicamente al llevar a este tipo de talento a los clubes mexicanos. Pero no eran coyotes, esa era su función en el club, cazar talentos. Sin embargo, en la actualidad, el fútbol profesional está cerrado para los simples mortales. Los jugadores del barrio, los que aprendieron en la calle, aquellos que tienen el fútbol en el corazón y en la sangre, pero que han sido desplazados por dos tipos de futbolistas. En el primer grupo entrarían los jugadores becados, recomendados y que llegaron al primer equipo gracias a una palancota descomunal. En el segundo grupo se hablaría de todos aquellos futbolistas que están vinculados a un promotor y que cuentan con la bendición de algunos patrocinadores. De esta forma es como están constituida la mayor parte de los planteles de la Liga MX, porque cada vez es menos probable que un jugador que haya llegado a una cantera por méritos propios o talento pueda debutar. Y este es el punto en donde se tiene que mencionar, aunque esto le rompa la ilusión y el sueño a muchos, que en la actualidad las canteras, las fuerzas inferiores y sobre todo las filiales patito de equipos de primera división se han convertido en un negocio sucio que lucra con la ilusión de muchos jóvenes y con el aspiracionismo de muchos padres que se embarcan, se endrogan y se endeudan con tal de invertir en el futuro de su retoño. Como fue mencionado anteriormente, el caso de Raúl Alpizar es uno de tantos de los que existen en la actualidad y de otros muchos que no se tienen totalmente documentados porque sería un tonto la persona que a estas alturas creyera que no hay corrupción en el fútbol mexicano. Porque el hecho de que el padre de un joven con talento tenga que soltar cantidades escandalosas de dinero con tal de que su hijo aspire a una lejana posibilidad de cumplir sus sueños es un secreto a voces. Es algo que todo el mundo sabe que pasa, pero que los clubes y la federación se niegan a aceptar. Pero ojo, porque el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y la generación mexicana que representará a la selección de Televisa, patrocinadores, recomendados y promotores, es una de las más desangeladas, de las más débiles, de las que se dejan endulzar el oído por los comentócratas de siempre y los ídolos de papel, siendo esto el resultado de la falta de talento en el fútbol profesional, porque como dice el dicho, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Porque las cosas ya no son como antes, donde las selecciones que disputaban los mundiales tenían personajes fuertes como Tomás Boy, Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Carlos Salcido y muchos otros ejemplos de futbolistas que llegaron al fútbol profesional y a la selección mexicana gracias a su talento y sin haber soltado cantidades exorbitantes de dinero para triunfar en el fútbol, quedando así en la memoria del espectador que sigue añorando aquellas viejas glorias. Pero dime, ¿qué casos conoces tú sobre la corrupción en las canteras de la Liga MX? ¿Viviste en carne propia este éxodo? Déjame tu historia en el correo siguiente, contacto losexpulsados@gmail.com y pronto tendremos una sorpresa. También déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.